Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Navarro y en este video vamos a explicar el tema de interés simple. Vamos a hablar de las variables que intervienen en el cálculo del interés simple, que son, cómo se vinculan, cuáles fórmulas están derivadas de este tema. Vamos a ver algunos ejercicios prácticos también y vamos a finalizar con un tema que se llama tiempo real y tiempo aproximado. Entonces, ese es el esquema de lo que vamos a ver en el video. Entonces, vamos a comenzar. Primero vamos a empezar definiendo qué es el interés. Y de acuerdo con Mora, lo podemos entender como la cantidad pagada por el uso del dinero obtenido en préstamo, este sería uno de los casos, o también la cantidad producida por una inversión, en el segundo caso. Por lo tanto, se puede decir que el interés es el valor que se paga por el uso del dinero. Esto aplicaría para los dos casos. El interés se va a representar por medio de una letra I mayúscula, como aparece en la parte superior. Sigamos. Ahora, cuando hablamos de interés simple, para diferenciarlo del interés compuesto, que ese es otro tema, el interés simple va a estar en función de tres variables: el capital, la tasa de interés y el tiempo. Y aquí tenemos una fórmula que va a vincular estas tres variables con el interés simple. Entonces tenemos que el interés es igual al capital, que en este caso lo tenemos representado con una letra C mayúscula, la tasa de interés, que es la I minúscula, y el tiempo, que en este caso es la N minúscula. Cabe mencionar que dependiendo de las fuentes, algunas de las letras pueden cambiar. Un ejemplo es el tiempo. Muchas veces se puede encontrar en algunos libros de matemáticas financieras el tiempo como una letra T y es algo válido. También podrían encontrar el capital como una A mayúscula o una P mayúscula, entre otras. Tenemos distintas maneras de representar la variable. Y para este video vamos a utilizar la notación que aparece aquí, pero menciono esto para que sepan que no es la única manera de representarlo y las otras también son correctas. Entonces tenemos que para calcular el interés simple, tenemos una multiplicación de capital por tasa de interés por tiempo. Ahora vamos a hablar de cada una de estas variables que intervienen en este cálculo. Vamos a comenzar con el capital. Había mencionado que el capital se representa con la letra C mayúscula y lo entendemos como la cantidad que se prestó o invirtió originalmente. Y además de que las letras pueden variar, como comentaba, el capital también puede ser conocido con otros términos. Uno muy común es valor presente y algunos otros podrían ser capital inicial, capital principal o capital actual. Y el capital se va a expresar en unidades monetarias, al igual que el interés. Muy bien. Vamos a pasar a la segunda variable que interviene aquí, que es la tasa de interés. Esa tasa de interés se representa con una letra I minúscula y cabe diferenciarla del interés, interés a secas, I mayúscula, tasa de interés y minúscula. La tasa de interés es el ritmo al que el capital va a producir intereses y se expresa como un porcentaje por una unidad de tiempo. Ejemplos podrían ser el 10% mensual o el 20% anual, entre otros. Vamos a hablar de la tercera de las variables, que es el tiempo. El tiempo en este caso se representa con la letra N y es el lapso en el que el dinero va a estar prestado o invertido. Y el tiempo se expresa en unidades como días, meses, años, etcétera. Muy bien, con eso entonces describimos cada una de las variables implicadas en el cálculo del interés.
Y vamos a empezar con un ejemplo donde vamos a utilizar esta fórmula inicial y vamos a explicar cada paso. Este ejemplo tiene la siguiente pregunta. ¿Qué interés produce un capital de 30,000 pesos invertido al 2% mensual en 2 años? Muy bien. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Primero tenemos que identificar la información que tenemos. El capital es de 30,000 pesos. La tasa de interés, en este caso, es 2% mensual, que en este caso nos va a ayudar la notación de 2% sobre mes. Nos va a ayudar más adelante, en un momento van a ver por qué. Y algo adicional, vamos a convertir el porcentaje a números decimales y entonces en lugar de usar el 2% en los cálculos, vamos a cambiarlo a decimal, para lo cual tenemos que dividirlo entre 100 o, lo que es lo mismo, el punto decimal, recorrerlo 2 lugares hacia la izquierda. Por lo tanto, en lugar del 2% cada mes, vamos a tener 0,02 cada mes. Entonces, 2% y 0,02 son lo mismo, solamente que el primero está representado con porcentaje y el segundo en decimal. Después, el tiempo es de 2 años y aquí la incógnita es el interés. Es lo que se está preguntando. ¿Qué interés produce? Es el dato que no conocemos. Entonces, ya que identificamos esto, podemos utilizar la fórmula. Interés es igual a capital por tasa de interés por tiempo. Y entonces hacemos la sustitución. El capital son los 30,000 pesos. El interés es 0,02 por mes y el tiempo son 2 años. Aquí podríamos caer en la trampa de multiplicar directamente 30,000 por 0,02 por 2, pero eso nos daría un resultado incorrecto. ¿Por qué? Porque años y meses realmente no son la misma unidad. Entonces hay que tener presente esto. Si si tanto la tasa como el tiempo estuvieran en la misma unidad, ejemplo, los dos con meses o los dos con años, en este caso sí sería válido solo hacer la multiplicación y listo. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? El interés tiene unidades monetarias, por lo tanto el resultado debería tener unidades monetarias. Y en este caso, para poder hacer la multiplicación, si fuera la misma unidad de tiempo, podríamos cancelar la unidad arriba y abajo y sería suficiente. Sin embargo, en este caso tenemos que hacer una conversión para que esto sea válido. Vamos a explicar cómo se va a hacer este proceso. Tenemos aquí los 30,000 por 0,02 por mes por los 2 años. Aquí vamos a buscar un factor de conversión que nos ayude a eliminar los meses y los años para que la única unidad que nos quede sean las unidades monetarias, los pesos. En este caso, el factor de conversión lo añadí en el lado derecho. Tenemos meses debajo y años arriba. Entonces, necesitamos un factor de conversión entre meses y años, donde los meses aparezcan arriba y los años aparezcan abajo. Así podemos eliminar meses arriba y meses abajo, años arriba y años abajo. Esta cancelación la voy a explicar en un momento, pero entonces el factor de conversión sería 12 meses, son equivalentes a un año. Esto implica que tengo lo mismo arriba y lo mismo abajo, 12 meses y un año. Por lo tanto, en ese caso, si yo tengo en una división lo mismo arriba y abajo, el resultado es 1. Y si yo multiplico 1 por el resto de la igualdad, no la estoy afectando. Es por eso que me ayuda a cancelar unidades de una manera un poco más sencilla. Si no quedó claro esto, vamos a explicar cómo se aplica. Yo añadí este factor de conversión y entonces cancelo los meses con meses y lo mismo hago con los años, años arriba y años abajo. Y listo, de esta manera ya vamos a poder hacer la multiplicación 30,000 por 0,02 por 2 por 12.
y en este caso ya solo me quedarían las unidades monetarias. Entonces recuerden, la clave aquí es tomar un factor de conversión que me va a ayudar a no afectar el resto de mi expresión. Vamos a continuar. Y entonces, en este caso, ya puedo ahora sí hacer esta multiplicación para que el resultado sea 14,400. Ese sería el interés. Muy bien. Ahora, vamos a continuar con lo siguiente. ¿Qué pasa si el capital, perdón, que el capital más bien produce un interés de 14,400 al invertirse al 2% mensual en 2 años? Entonces, aquí estamos tomando el mismo ejemplo, pero en lugar de que la incógnita sea el interés, es el capital. Entonces, nosotros ya lo conocíamos, pero vamos a verificar el proceso contrario. Aquí entonces yo ya tengo interés, tasa de interés y tiempo. Y mi incógnita es el capital. Voy a partir de la misma fórmula, pero voy a despejar la incógnita, que en este caso es el capital. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Debo dejar al capital solo en uno de los lados de la ecuación. Entonces, lo que esté acompañando al capital lo voy a pasar al otro lado. Por ejemplo, la tasa de interés la voy a pasar al otro lado. La tasa de interés está multiplicando, entonces la voy a pasar dividiendo. Y el tiempo está multiplicando, entonces lo voy a pasar dividiendo también. Y listo, ya tengo mi fórmula para calcular el capital. Entonces, hago lo mismo, sustituyo mi interés, mi tasa de interés y el tiempo. Voy a tener que hacer lo mismo que hace un momento para colocar mi factor de conversión que me ayude a eliminar años con años y meses con meses de la misma manera. Entonces elimino de esta manera meses con meses y años con años. Recuerden que el factor de conversión aquí fueron 12 meses, son equivalentes a un año. Elegiría yo este factor de conversión dependiendo de las unidades que tenga. Y listo, hago entonces ya mi división de 14,400 entre 0,02 por 2 por 12 y me da un capital de 30,000 pesos, que ese yo ya lo conocía. Muy bien. Vamos a explicar otra variable que se llama monto. El monto es el total del dinero que se pagará por el préstamo o que se obtendrá por la inversión. Lo podemos entender como la suma del capital más el interés. Y también se puede encontrar como capital futuro, valor acumulado, valor futuro, monto final o capital final. Se expresan unidades monetarias y lo vamos a representar con una M mayúscula. Tenemos entonces las fórmulas monto es igual a capital más interés y tenemos otra manera de calcular el monto con otra fórmula. En el caso de que no conozcamos el interés, pero sí la tasa de interés y el tiempo, tenemos la segunda forma. Entonces vamos a calcular el monto del ejercicio anterior con esas fórmulas. Tenemos aquí ya todos los datos y en este caso, como tengo tanto capital, tasa de interés, años e interés, puedo utilizar las dos fórmulas. Vamos a utilizar ambas y nos debe dar el mismo resultado. Pero dependiendo de los datos que tenga, en ocasiones puedo usar una o la otra. Vamos a empezar con la primera fórmula, que es la más sencilla. Simplemente es una suma. Voy a sumar mi capital más mi interés y mi resultado son 44,400 pesos. Ese es mi monto. Si usara la otra fórmula, vamos a sustituir los valores. Lo hago de esta manera. De nuevo tengo años y meses. Aplico mi factor de conversión de 12 meses es equivalente a un año para poder cancelar años con años, meses con meses. Y si hago mis operaciones, me da el mismo valor de 44,400. Listo, entonces con eso ya tengo mi monto calculado con las dos fórmulas. Recuerden que no siempre se van a poder usar las dos y va a depender de los datos que tenga el problema. Vamos a terminar con un segundo ejemplo
que es muy similar, nos va a dar pie a un subtema más. ¿Qué interés produce un capital de 10,000 pesos invertido al 0,5% mensual en 60 días? Es un ejemplo muy parecido. Aquí tenemos nuestros datos iniciales. Aplico la misma fórmula y entonces sustituyo 10,000 pesos. Recuerden que el 0,5% lo pasamos a decimal, entonces le recorremos el punto decimal dos lugares, 0,005 por mes y 60 días. Vamos a usar el mismo procedimiento, pero aquí hay un problema. Si para elegir mi factor de conversión, aunque pudiera parecer una pregunta muy sencilla, ¿cuántos días tiene un mes? Esto depende de cada mes. Y aquí no tengo información. Esto pasó en enero, en junio, en diciembre. Cada, cada mes tiene un número diferente de días. Por eso es importante el siguiente subtema, que es el tiempo real y el tiempo aproximado. Cuando usamos tiempo real, cada mes tiene una duración diferente, como comentábamos, y los años bisiestos tienen 366 días. Sin embargo, en matemáticas financieras hay algo llamado tiempo aproximado que nos ayuda a hacer los cálculos porque tenemos equivalencias de cada mes con 30 días y cada año con 360 días. Entonces, en matemáticas financieras se suele utilizar el tiempo aproximado y justo es lo que vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. Entonces, teníamos esta operación. Mi factor de conversión ya va a ser sencillo de elegir con lo mencionado anterior, con el tiempo aproximado, porque recuerden, necesito cancelar los días y los meses. Tengo días arriba, entonces en mi factor de conversión necesito días abajo y tengo meses debajo. Necesito meses arriba en mi factor de conversión. Y entonces mi factor va a ser un mes es equivalente a 30 días. Con esto puedo hacer las cancelaciones como anteriormente y ya puedo hacer la multiplicación directa. 10,000 por 0,005 por 60 entre 30. Y listo, esto me da un interés de 100 pesos. Y con esto termino mi segundo ejemplo. Con esto terminamos nuestro video. Aquí muestro las referencias. Agradezco la atención y me despido. Hasta luego.